Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la señorita Valentina Estudillo, estudiante de Ingeniería Industrial. ¿Cómo te va? Bien, Bueno, te vamos a hacer unas preguntas de los motores eléctricos. ¿Te parece? está bien. ¿Qué es un motor eléctrico? Bueno, sabemos que un motor es algo que produce movimiento. Ahora, un motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de campos magnéticos. Los motores eléctricos se componen en dos partes, una fija llamada estator y una móvil llamada rotor. Bueno, sabemos que los motores eléctricos se hallan formados por varios elementos. Sin embargo, las partes principales son el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. Sí, exacto, pero pues cabe resaltar que solo puede funcionar con el estator y el rotor. Tenemos que el estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Listo. Tengo entendido que hay dos tipos de estatores, el estator de polos salientes y el estator ranuado. Es el estator ranurado, sí. El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero y se llama paquete, que tiene la habilidad de permitir que pase a través de ellas un flujo magnético con facilidad. La parte metálica del estator y los devanados proveen los polos magnéticos. Los polos de un motor siempre son pares, pueden ser 2, 4, 6, 8, etc. Por ello, el mínimo de los polos que puede tener un motor para funcionar es de 2, un norte y un sur. Ahora, el rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero que forman un paquete y puede ser básicamente de tres tipos. Sí, tengo entendido que hay tres tipos de rotores, el rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor de jaula de ardilla. Ajá, sí, exacto. Bueno, entonces ahora háblanos acerca del principio de funcionamiento. Ok, el principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente. Cuando, de acuerdo con la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán se denomina rotor y su eje permite girar libremente entre los polos magnéticos norte y sur del imán, situado dentro de la carcasa o cuerpo del motor. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que provoca que el rotor rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas del reloj, en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se encuentre conectada al circuito de la pila o la batería. Bueno, ¿y los tipos de motores? ¿Nos puedes hablar de ellos? Sí, los motores eléctricos son propulsores que no necesitan de una combustión interna para proporcionar la energía, sino que esta viene a través de la fuerza que produce el estator y el rotor. Estos sistemas pueden funcionar tanto a través de baterías como conectados a una red eléctrica. Dentro de los motores eléctricos podemos encontrar una clasificación principal que los distingue en tres tipologías. Sí, tenemos motores universales que pueden funcionar con corriente continua o corriente alterna y son ampliamente utilizados tanto a nivel profesional o industrial como a nivel doméstico para dotar de potencia a diversos electrodomésticos cotidianos. Tenemos por otro lado los motores de corriente continua. Tienen un diseño bastante complicado y permiten modificar la velocidad simplemente ajustando la tensión. Son más caros de fabricar y sus aplicaciones todavía son limitadas. Y tenemos los motores de corriente alterna. Están diseñados para funcionar a velocidades fijas. Son sencillos, baratos y muy usados tanto a nivel industrial como doméstico. Los tipos de corriente alterna. En el ámbito de los motores, los motores de corriente alterna podemos encontrar diferentes tipos, atendiendo a diferentes clasificaciones. Según la forma en la que gira el rotor, nos podemos encontrar con motores
síncronos y asíncronos. La principal diferencia entre ellos es que en el primero el rotor gira a la misma velocidad que el campo electromagnético, mientras que en el segundo puede hacerlo a distinta velocidad. Por otro lado, dentro de los motores eléctricos síncronos también podemos distinguir entre asíncronos, sincronizados, trifásicos o con rotor de imán permanente. Los motores de corriente alterna también pueden ser clasificados según el número de fases de alimentación. En este caso nos encontramos con otros tres tipos principales: monofásicos, bifásicos, trifásicos. Estos últimos son muy utilizados en la industria del automóvil por marcas como Tesla. Por otro lado, para completar la clasificación, también se ha de tener en cuenta el tipo de rotor que se usa el motor. Los más comunes son los de jaula de ardilla, de colector o de anillos resonantes. ¿Y los tipos de motores de corriente continua? Por su parte, dentro de los motores de corriente continua también podemos encontrar diferentes variantes que se distinguen según el bobinado, del inducido o del inductor. De este modo se diferencia el motor de excitación en serie, en paralelo o compuestos, una mezcla entre las dos anteriores. Algunas de las ventajas de los motores eléctricos es que son más pequeños, contaminan menos y ofrecen un rendimiento elevado y constante, con lo cual su aplicación en el mercado automovilístico es cada vez mayor. A pesar de ello, siguen teniendo ciertas limitaciones de autonomía y la red de puntos de recarga disponibles no está extendida. ¿Y cuáles serían las aplicaciones industriales de los motores? Los motores eléctricos son encontrados en aplicaciones tan diversas como abanicos industriales, sopladores y bombas, máquinas, herramientas, aparatos electrodomésticos, herramientas eléctricas y unidades de disco. Esto puede ser impulsados por la corriente directa o por la corriente alterna de una rejilla de distribución de eléctrica industrial. Los motores más pequeños pueden ser encontrados en relojes de pulseras eléctricos, los motores de tamaño medio, de dimensiones y características muy estandarizadas. Proporcionan el poder mecánico conveniente para usos industriales. Los motores eléctricos mucho más grandes son usados para la propulsión de grandes barcos y para objetivos tales como compresores de tubería. Los motores eléctricos pueden ser clasificados por la fuente de energía eléctrica, por su construcción interna, por su aplicación o por el tipo de movimiento que ofrecen. Y por último tenemos que los motores eléctricos son usados en muchas de las máquinas modernas. Los usos obvios estarían en las máquinas rotativas como abanicos, turbinas, taladoras, las ruedas en coches, locomotoras y bandas transportadoras. Perfecto, Valentina, muchas gracias. Vale. Hasta luego.